Luz y sal, mis hermanos, iniciamos nuestra reflexión de la lección 30 de cuarto grado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, que creaste al hombre por amor y lo llamaste a una vocación sublime, abre nuestra mente y corazón para comprender la dignidad que nos has dado y el camino que tu Iglesia ilumina para nuestra realización plena. Que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad y al bien. Amén. El título, El hombre objeto de la Iglesia, afirma una verdad profunda, porque la Iglesia existe para el hombre, no como institución de poder, sino como madre y maestra, que acompaña a la humanidad hacia su plenitud. El hombre es el objeto de la Iglesia porque es la criatura amada de Dios, aquella por la que Cristo se encarnó, murió y resucitó. Aquí se revela que la Iglesia no se encierra en sí misma. Su misión es plenamente humana, porque lo humano es el camino por el cual Dios se comunica. La Iglesia mira al hombre con realismo, en su grandeza y en su miseria, pero también con esperanza, porque sabe que en él habita una vocación eterna. Mis hermanos, esta lección 30 continúa de la lección anterior, la lección 29, y trata igual sobre un documento que conocemos como Gaudium et Spes, que es justamente traducido a nuestro idioma en español, es los gozos y las esperanzas, o bien gozos y esperanzas. Y bien, la criatura preferida de Dios. El subtítulo de esta lección dice: los padres conciliares nos dan a conocer a la criatura preferida de Dios. La Iglesia, pues, entonces no solo observa al hombre, sino que discierne su vocación a la luz del Espíritu Santo. El Concilio Vaticano II, en la Constitución de la que hemos ya hablado, que es esta, Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, enseña que la fe ilumina la realidad humana y permite descubrir los signos de Dios en la historia. La Iglesia reconoce los valores humanos como dones de Dios, pero también advierte que necesitan purificación, porque el corazón humano puede desviarlos. La vocación del hombre, en su sentido último, solo se entiende plenamente cuando se mira desde Dios. Por eso la Iglesia y la humanidad se enriquecen mutuamente, porque la Iglesia ofrece luz y la humanidad ofrece su búsqueda, sus preguntas y su experiencia. La Iglesia y la vocación del hombre. La Iglesia ayuda al hombre a descubrir quién es, para que viva de acuerdo a los planes de Dios. Un día le preguntaron al Papa Francisco si había destino. Él dijo: no, el hombre nace con una vocación. El problema es que Dios crea al hombre libre. Eso dijo. La vocación del hombre, dice esta lección, no es un trabajo, sino un destino profundo, que consiste en ser hijo de Dios, en vivir en la verdad, en amar, servir y transformar el mundo. La frase del Papa Francisco y la frase la vocación del hombre es su destino profundo, no se contradicen. ¿Por qué? Cuando el Papa dijo que no hay destino, se refería a que no existe un destino ciego. No existe lo determinado, donde todo está escrito, donde tú y yo no podamos elegir. No existe un ya te tocó y ni modo, ahora te amuelas. Dios no programa nuestra vida como un robot. Dios nos crea libres y por eso nuestra historia se construye con nuestras decisiones. Por consiguiente, la vocación del hombre es su destino profundo, donde destino no significa fatalidad,
ni camino obligado. Significa que la vocación es aquello para lo que ustedes y yo fuimos creados en lo más hondo de nuestro ser, en nuestro sentido, en nuestro para qué y en nuestro por qué y en nuestra dirección interior. No es un destino impuesto desde afuera, sino una verdad más profunda, sino que se entiende así, nuestra verdad más profunda. Y así es lo que Dios sembró en nosotros. La iglesia no sustituye al hombre, sino que lo despierta. Fíjense bien en la imagen. El hombre, en donde más bien el hombre es el caminante, ese que ustedes ven ahí. La iglesia es el mapa que ilumina el camino, igual, vean a la derecha. La vocación del hombre es llegar a su destino, ese destino que se llama plenitud en Dios. Sin la iglesia, vean de nuevo a la izquierda, el hombre camina, sí, pero sin dirección. Vuelvan a ver de nuevo a la derecha. Con la iglesia, el hombre entiende a dónde va y cómo llegar. Entonces, hay que responder a las mociones del Espíritu. La lección nos presenta la actitud del pueblo de Dios ante el mundo moderno, para vivir movido por la fe y guiado por el Espíritu del Señor, que llena el universo. La iglesia, iluminada por esa fe, busca discernir en los acontecimientos y deseos humanos los signos auténticos de la presencia y los planes de Dios. La fe no aparta al hombre del mundo, sino que lo ilumina con nueva luz, revelando el sentido divino de su vocación y orientando su inteligencia hacia soluciones verdaderamente humanas, pero superiores. El Concilio Vaticano II nos invita a mirar los valores actuales, que consisten en la libertad, en la justicia y el progreso, no como fines autónomos, sino como bienes que deben reconectarse con la fuente divina. Estos valores son buenos por proceder de la inteligencia dada por Dios, pero necesitan purificación. Se entienda esto muy bien, necesitan purificación, porque el corazón humano puede desviarlos. Así entonces la iglesia y la humanidad se sirven mutuamente. La iglesia ofrece luz espiritual y la humanidad aporta su experiencia y búsqueda. En este intercambio se muestra que la misión de la iglesia es religiosa, sí, y plenamente humana, porque su tarea es ayudar al hombre a descubrir el sentido último de su acción en el universo. Esta lección viene separada por algunos capítulos, por algunos subtítulos que dividen la lección. En este caso, estoy hablando en este momento acerca del capítulo 1, la dignidad de la persona humana. La dignidad de la persona humana, pues entonces es el valor que toda persona tiene por el simple hecho de ser persona creada por Dios. No depende de lo que ustedes y yo hacemos, de lo que tenemos, de nuestro pasado, de nuestros éxitos o de nuestros errores. Tenemos la dignidad porque existimos. El hombre, imagen de Dios. La lección nos recuerda que el hombre es imagen de Dios, con capacidad de conocerlo y amarlo. Esta verdad fundamenta toda la dignidad humana. El hombre no es un accidente del universo, sino la cima llamado a gobernar la creación con responsabilidad. La comunión entre hombre y mujer revela que la persona es esencialmente relacional, creada para amar y ser amada. La Iglesia ilumina por medio de la revelación y ofrece además
una visión equilibrada. Reconoce la grandeza del hombre, pero también su fragilidad y confusión cuando se aleja de Dios. Por eso, veamos lo que sucede. El pecado. El pecado aparece como ruptura del hombre, creado en justicia. Eh, entonces se levanta pues contra Dios, buscando su fin al margen de él, al margen de Dios. Esta desobediencia explica la división interior, la lucha entre la luz y las tinieblas, así como la incapacidad humana para vencer el mal por sí solo. Pero Cristo irrumpe en la historia humana como nuestro liberador. Rompe las cadenas del pecado y devuelve al hombre su dignidad perdida. La Iglesia enseña que solo a la luz de la verdad se entiende la mezcla de grandeza y miseria que habita en el corazón humano. Constitución del hombre. Veamos la importancia de esta constitución. El hombre es unidad de cuerpo y alma. Es síntesis del universo material y portador de interioridad espiritual. Su cuerpo es bueno, creado por Dios, destinado hoy, destinado a resucitar. Su alma lo eleva por encima de toda la creación, permitiéndole entrar en su interior donde Dios lo espera. Esta visión interior, que son dos extremos, por una parte reducir al hombre a materia o despreciar su cuerpo. La dignidad humana se juega en esta armonía entre lo visible y lo invisible. Dignidad de la inteligencia, verdad y sabiduría. La inteligencia humana participa de la luz divina. El hombre ha logrado avances extraordinarios en ciencia y técnica, pero necesita sabiduría para orientar esos logros hacia el bien. La inteligencia busca la verdad, pero la sabiduría la conduce hacia lo invisible, que es Dios. Sin esta sabiduría, el progreso puede volverse peligroso. La Iglesia recuerda que incluso los pueblos pobres materialmente pueden ser ricos en sabiduría espiritual. Dignidad de la conciencia moral. La conciencia es parte del corazón. Es el santuario donde el hombre se encuentra a solas con Dios. Allí resuena la ley moral que dice: haz el bien y evita el mal. La dignidad humana depende de obedecer esta ley inscrita por Dios en el corazón. La conciencia puede errar, pero cuando el error es invencible, la persona conserva su dignidad moral y no es culpable. Pierde su luz cuando se aleja y se oscurece por el pecado. La Iglesia invita más bien a formar la conciencia para buscar la verdad y el bien. Grandeza de la libertad. ¿Por qué Dios crea al hombre libre y no sometido a él? La respuesta es porque Dios es amor y el amor verdadero necesita libertad. Esta es la razón más alta. Si Dios hubiera creado al hombre sometido a él, obedeciéndolo por obligación, entonces no habría amor, no habría relación, no habría comunión. Sería algo así como un robot programado para decir siempre sí, 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 sí. Pero Dios no quiere esclavos, Dios quiere hijos. Y el amor solo es amor si se elige. Por eso Dios arriesga la libertad humana, porque prefiere un sí libre, aunque exista la posibilidad de decir no. La libertad, pues entonces, es signo eminente de la imagen divina. La libertad
no es licencia para hacer lo que uno quiera o hacer cualquier cosa, sino capacidad para elegir, pero para elegir bien. El hombre alcanza su dignidad cuando actúa por convicción interna, no por impulso o por forzamiento. La libertad está herida por el pecado y necesita la gracia para orientarse hacia Dios. Por eso, cada persona deberá responder ante Dios por el uso de su libertad. El misterio de la muerte. Ese misterio del cual evitamos hablar o que no queremos tocar el tema. La muerte es el mayor enigma humano o es el mayor enigma para el ser humano. El hombre rechaza instintivamente la idea de desaparecer porque lleva en sí misma la semilla de eternidad. La técnica puede prolongar la vida, como aquello de las vacunas o aquello de los avances científicos en medicina y todo lo que se refiere a la tecnología. Pero no responder al deseo profundo de trascendencia. La fe enseña que la muerte fue vencida por Cristo, quien abrió al hombre un destino eterno. La esperanza cristiana consuela y da sentido al dolor y a la separación del cuerpo. Formas y raíces del ateísmo. El ateísmo moderno adopta muchas formas: la negación explícita, la indiferencia, el cientificismo, la exaltación del hombre sin Dios, el rechazo por el mal del mundo o por errores de los creyentes. La Iglesia reconoce su gravedad, pero también examina sus causas con humildad. Afirma que la dignidad humana se fundamenta en Dios, no se opone a Él. El remedio al ateísmo no es la condena, sino el testimonio. Se necesita, pues, una fe viva, una vida coherente, un amor fraterno que haga visible el rostro de Dios. La Iglesia invita al diálogo sincero y pide libertad para anunciar el Evangelio. El ateísmo sistemático. Una de las formas más profundas y radicales del ateísmo moderno es el ateísmo sistemático, aquel que no nace solo de las dudas personales o de la indiferencia, sino de una visión estructurada que pretende reorganizar la vida humana sin referencia a Dios. Según esta lección, el ateísmo lleva el afán de autonomía humana hasta negar toda dependencia del hombre respecto de Dios. Esta frase revela el núcleo del problema. El hombre quiere ser su propio origen, su propio fin y su propio sentido. En esta visión, la libertad se interpreta como autosuficiencia absoluta. El hombre se concibe como el único artífice y creador de su propia historia. Y por eso la idea de un Dios que sea autor y fin de todo se vuelve para el ateísmo sistemático incomprensible o superfluo. Aquí se ve una tensión espiritual profunda. Cuando la libertad se separa de la verdad sobre el hombre. Termina entonces convirtiéndose en una ilusión que encierra al ser humano en sí mismo. Dominio y progreso técnico. El Concilio Vaticano II señala que el progreso técnico hoy puede alimentar esta mentalidad. El dominio creciente sobre la naturaleza, la capacidad de transformar el mundo y la sensación de poder pueden llevar a creer que Dios ya no es necesario. La técnica sin sabiduría puede convertirse en un sustituto de Dios. Otra forma del ateísmo sistemático es la que se identifica como la liberación del hombre, exclusivamente con su liberación económica,
esa liberación de los billetes y la liberación social. Desde esa perspectiva, la religión es vista como un obstáculo porque, según ellos, esas gentes que manejan muchos millones, según ellos, distrae al hombre de la construcción de la ciudad temporal, al orientarlo hacia una vida futura considerada como ilusoria. Esa crítica, aunque equivocada, refleja una preocupación de la justicia social. Esta justicia social de temas que todavía no se comprenden, inclusive en México. Pero al excluir a Dios, termina reduciendo al hombre a un ser puramente material. Esta lección advierte que cuando cualquiera de esas formas que acabamos de mencionar y de ver del ateísmo llega al poder político, suele volverse militante. Y entonces se combate abiertamente la religión, especialmente en la educación, utilizando todos los medios para difundir el ateísmo. Esto muestra que no se trata solo de una idea filosófica, sino de un proyecto cultural que busca moldear la conciencia de las personas desde la raíz. En síntesis, el ateísmo sistemático es una visión que pretende construir un mundo sin Dios, apoyándose en la técnica, en las ideologías de liberación incompleta y en una comprensión reducida de la libertad. Y así, entonces, la Iglesia, al analizarlo, no solo lo denuncia, sino que invita a comprender sus causas y a responder con una fe madura, razonada y testimoniada con la vida. Actitud de la Iglesia ante el ateísmo. El Concilio Vaticano II presenta una postura profundamente equilibrada y humana frente al ateísmo. La Iglesia, fiel a Dios y fiel a los hombres, no puede aprobar doctrinas que niegan a Dios porque, como afirma esta lección, son contrarias a la razón y privan al hombre de su grandeza. Sin embargo, su rechazo no es hostil ni simplista. La Iglesia quiere comprender las causas que llevan a muchos a negar a Dios. Esta actitud revela una profunda caridad pastoral. Y así, el punto central de esta lección es que la Iglesia afirma que Dios no es enemigo de la dignidad humana. Cuando el hombre se separa de Dios, pierde la base que sostiene su libertad, su inteligencia y su destino eterno. Por eso, cuando falta ese fundamento divino, la dignidad humana sufre lesiones graves. Y los grandes enigmas de la vida, como la muerte, el dolor, la culpa, quedan sin respuesta, llevándonos o llevando a aquellos a la desesperación. El testimonio y una fe adulta. La Iglesia propone un camino claro. El remedio al ateísmo no es la imposición, sino la exposición adecuada de la doctrina que hoy tiene la Iglesia Católica. Sobre todo, la integridad de vida de los cristianos. El testimonio es más convincente que cualquier argumento, una fe adulta, capaz de enfrentar dificultades y una vida impregnada de justicia y amor, especialmente hacia el necesitado. Esto hace visible a Dios en el mundo. El valor, pues, entonces, del amor fraterno como signo de la presencia de Dios, la unidad de los creyentes, su colaboración en el Evangelio y su caridad concreta son un testimonio que ilumina incluso a quienes no creen. Bien, finalmente, ya concluyendo, la Iglesia reconoce que creyentes y no creyentes deben colaborar en la construcción del mundo. Por eso nos pide diálogo sincero, rechazar toda discriminación y solicita libertad para que los creyentes puedan levantar
en este mundo un templo a Dios. El mensaje de la iglesia no oprime al hombre, al contrario, responde a los deseos más profundos del corazón humano y devuelve esperanza a quienes la han perdido. Como recuerda San Agustín, solo Dios puede llenar el corazón inquieto del hombre. Bien, mis queridos hermanos, terminamos nuestra lección y reflexión pidiendo en oración. Padre, que nos creaste por amor y nos llamas a la plenitud en tu Hijo Jesucristo. Haz que vivamos con dignidad, con libertad y verdad. Que tu Espíritu ilumine nuestra inteligencia en cada reflexión. Que cada día se fortalezca nuestra conciencia y nos conduzca seguros al fin último de nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.